Buenas noches, bienvenidos a Un Toque de Romero. Venimos de una semana en la cual seguimos a la expectativa para que el gobierno nacional cumpla con el calendario de vacunación. Todos los colombianos estamos esperando pasar esta tormenta del COVID-19. También el gobierno nacional nombró como ministro de Defensa a Diego Molano, un señor con una hoja de vida gruesísima, donde por ejemplo está entre sus haberes, según nos cuenta el presidente, haber nacido en el hospital militar. Qué importante para un ministro de Defensa haber nacido allí. Y también venimos de que el alcalde de Medellín tuvo que nombrar insubsistente al gerente de empresas públicas de Medellín por haberle hecho conejo a la ciudadanía en la lucha y la defensa por los servicios públicos de Medellín. Qué semana más caliente. En un ratico tendremos a un importante senador del Centro Democrático, así de que sean todos ustedes bienvenidos. Seguimos aquí en Un Toque de Romero, esta noche nuevamente con un personaje de la vida nacional. Se trata de un hijo de un importante exministro de este país que es Fabio Valencia Cosio. Estamos hablando de un senador de la República, es Santiago Valencia. Sea bienvenido el senador Santiago Valencia a Un Toque de Romero. Muchas gracias. Senador. Toque de Romero, chispa inteligencia, y hoy el invitado Santiago Valencia, un toque de Romero que tiene presencia, y hoy el invitado Santiago Valencia. Senador, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Buenas noches, muy contento de estar acá acompañándolos y muy agradecido por la invitación. Senador, está usted en Antioquia porque viene impulsando un proyecto muy importante para Medellín, que es el de darle categoría de distrito de innovación. Esto es un tema pues bien importante porque es como buscar llevar a Medellín a la vanguardia. Es un tema que tiene mucho que ver con uno de los proyectos más importantes del plan de desarrollo del gobierno de Daniel Quintero, que es el de hacer de Medellín Valle del Software. Cuéntele a los medellinenses y cuéntenos aquí en qué consiste ese proyecto. Bueno, este es un tema muy bonito y realmente muy importante, porque yo creo que este es uno de los temas en los que los medellinenses nos hemos puesto de acuerdo desde hace muchos años. Esta administración y las que han venido desde antes le han apostado el tema de la innovación, la ciencia y la tecnología realmente como una apuesta de desarrollo para la ciudad de Medellín. Y en ese camino venimos siendo la ciudad más innovadora, ahora la capital de la cuarta revolución industrial, y ahora con la apuesta de esta administración pues se suma a esos esfuerzos que vienen. Y creemos que el Congreso, el Gobierno Nacional y todos tenemos que poner también un granito de arena y volver a Medellín distrito de la innovación, la ciencia y la tecnología. Hay unos temores relacionados con la palabra distrito, porque dicen que declarar a Medellín distrito pues riñe con el tema del área metropolitana, porque dice que eso tiene unos costos para la ciudad muy altos. ¿Qué considera usted al respecto? Sí, mire, la verdad es que cuando se crearon los distritos en Colombia, que empezó obviamente con el distrito capital Bogotá, luego por ejemplo Barranquilla y Cartagena como distrito portuario y el otro turístico, y más adelante empezaron a salir una cantidad de distritos a nivel nacional. Se creó una ley que se llama la ley 1617, que reglamenta la creación de los distritos, pero la verdad es que esta ley también fue creada básicamente para el distrito capital y los distritos portuarios. La verdad es que Medellín no encaja dentro de esta definición, porque lo que queremos hacer es innovación, ciencia y tecnología, que es la apuesta de desarrollo de Medellín para Antioquia y para Colombia. Por lo tanto, lo que decidimos fue inaplicar la ley 1617 y hacer este proyecto por acto legislativo, es decir, reformando la Constitución, elevando a Medellín como distrito desde la propia Constitución. ¿Pero qué significa eso para Medellín? Claro, eso significa que no hay cambios administrativos y que por lo tanto no se genera ningún gasto, sino que lo que hacemos es poner un foco mundial sobre Medellín como distrito de la innovación, la ciencia y la tecnología, algo sobre lo cual ya ha venido trabajando, pero que le pone ya ese apellido imponente.
Y en segunda medida lo que hacemos es un proyecto de ley que tendrá que presentarse y aprobarse, donde ya reglamentaremos cuáles serán todos los beneficios para Medellín. Pero esto no afecta a los otros 10 municipios del área metropolitana. No afecta. De hecho, y esto hay que decirlo, porque pues, yo tengo todas las diferencias con el alcalde Daniel Quintero, pero él me hizo una muy buena propuesta. Una propuesta que acogí y estamos viendo cómo la metemos en el distrito. Y es que los otros municipios del área metropolitana se puedan acoger a los beneficios del Distrito de Innovación y Tecnología. Porque él tiene razón, él me decía, senador, ¿y qué pasa si, por ejemplo, Bancolombia, que todos lo conocemos que está en Medellín, quiere poner un laboratorio de innovación, ciencia y tecnología en Sabaneta? Entonces, ¿no tiene beneficios? No. Entonces, lo que vamos a incluir en el acto legislativo es que los municipios del área metropolitana que quieran acceder a los beneficios del mismo, lo pueden hacer mediante un proyecto de acuerdo para que tengan los mismos beneficios de la ley que aprobaremos con posterioridad al acto legislativo y que le dará beneficios a Medellín. ¿Para qué? Para que vengan e inviertan nuevas empresas, para que, por ejemplo, tengamos desarrollo de nuevas patentes y facilidad para la erradicación de nuevas patentes, recursos para educación pública, para investigación. Es decir, eso será lo que tendremos que construir y a lo cual podemos incluir a los otros municipios del área metropolitana y que más allá de afectarlos, les va a traer muchos beneficios. Santiago, yo empiezo esta trova y usted me hace el último verso. Ay, Dios mío. El foco está en Medellín para hacer con energía distrito de innovación, de ciencia y tecnología. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya hablamos de este proyecto que es tan importante para la ciudad, pero yo quiero hacer claridad que el senador Santiago Valencia es senador por el Centro Democrático, elegido por más de 35.000 votos, es antioqueño, aunque ha pasado mucho tiempo en Bogotá porque casi que sus estudios fueron en el Gimnasio Moderno y también en la Universidad Sergio Arboleda, etcétera. Hablemos un poquito de política. ¿Cómo está viendo el senador Santiago Valencia el futuro, las elecciones presidenciales que ya empiezan los partidos a hacer sus cábalas y todo esto? ¿Cuál es su lectura? Sí, yo creo que estamos en un momento interesante de la política. Yo creo que esa polarización que existió en algún momento, maniqueísta, absurda, innecesaria, de dividirnos en algún momento entre amigos y enemigos de la paz, yo creo que eso ya acabó. Yo creo que la ciudadanía está en otra página. Pero muchos presidentes elegidos con la promesa de la paz. Es Claro. decir, casi que Belisario Betancur, por allá desde muy Claro, lejos. pero la gente ya se dio cuenta que, digamos, que más allá de un discurso, la paz debe ser una actitud constante y que más allá de la firma de un papel o no, la paz es un tema de construcción. ¿Y cuál va a Pero ser el además tema la gente ahorita? no se deja catalogar, ya la gente no se deja catalogar. Yo creo que ahora el foco de discusión va a estar entre lo político y lo apolítico. Es digamos, la polarización a la que nos han intentado llevar ahora en los últimos tiempos. Y lo que hemos encontrado es que hay muchos que se disfrazan de apolíticos, pero tienen las mismas costumbres o el mismo ejercicio tradicional de la política. Entonces, aquí yo creo que ya hay un trasfondo institucional delicado. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que uno ve? Que las fuerzas políticas se están reorganizando, que muy probablemente vamos a empezar a ver alianzas de distintos sectores políticos en esa nueva dinámica que se plantea y seguramente vamos a tener una campaña muy difícil porque estamos en una situación de polarización y sobre todo de odio muy complicada y muy innecesaria también y seguramente va a ser una campaña difícil. Con este tema, el Centro Democrático, pues veíamos nosotros que era que quien estaba muy fuerte allí era el exministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, que lo perdimos hace 2 semanas. Digamos que quitándolo a él de la baraja, ¿quién es el personaje que tiene el Centro Democrático como para fortalecer? No, yo creo que todos. Es decir, la verdad es que yo además me lamento mucho la muerte del ministro. Lo quería mucho, me entendía mucho con él, lo acompañé mucho y lamento mucho su muerte y creo que era un candidato o un precandidato muy fuerte del partido, por su discurso, por su historia, por su forma de ser, pero bueno, ya digamos las decisiones de Dios no lo arrebatan en este momento y bueno, complicado, pero seguir adelante. Y allí hay unas figuras interesantes, tenemos 2 mujeres muy fuertes, muy importantes, la doctora Paloma, la doctora Paola, antioqueña, tenemos personajes como Marta el doctor Lucía. Rafael Nieto, ¿quién?
Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez, que digamos de ascendencia más conservadora, pero cercana nuestra, y es allí donde empiezan a sonar nombres de posible coalición. Digamos, yo creo que hay una relación natural entre, por ejemplo, Centro Democrático y Partido Conservador, un buen sector de Cambio Radical, un buen sector del Partido de la U, un buen sector del Partido Liberal. Usted es hijo de un político muy importante. Los hijos de los políticos importantes los llaman delfines. Hay un delfín que está sonando mucho, que es el hijo de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo lo ve usted en esta contienda? Lo conozco y lo conozco hace muchos años. La verdad es que es un hombre supremamente inteligente, muy preparado y nos ha estado acompañando constantemente en política. Yo no he escuchado de él que quiera aspirar a nada. De hecho, lo que escuchamos en medios de su padre, del presidente Álvaro Uribe y del mismo, es que no tiene ninguna aspiración. Si él así lo decidiera, estoy seguro que sería un gran candidato a lo que él decidiera. Además, es un hombre que evidentemente interpreta y conoce el sentir, el pensamiento y la ideología del Centro Democrático. Pero pues yo le creo. Si él dice que no quiere, pues yo le creo y claro, que tampoco él ha salido a acompañando. desmentir el hecho, ¿no? A decir que no se va a lanzar ni nada de estas cosas. Sí, al contrario, yo sí lo he escuchado diciendo que ellos están dedicados a sus empresas y a sus negocios y que deben seguir participando en política como lo han hecho, que yo además yo también creo que es una responsabilidad ciudadana, pero que no tienen aspiración política alguna. Y en esto de las coaliciones, Alex Char, el de Barranquilla, con el exalcalde de Medellín, con Fico. Ahí estamos, sí, se está hablando y se están hablando entre distintos sectores, por eso te mencionaba ahora Cambio Radical, Federico. O sea que es muy probable que Uribe respalde cercano a Char en Barranquilla. Bueno, eso es lo que tendrá que dar eventualmente lo que dé la coalición, el mecanismo que se escoja para seleccionar un candidato y quien sea el más opcionado y el mejor candidato. Eso todavía está por verse, pero pues de eso se trata una coalición. Es decir, si hay unas reglas del juego claras, se cumplen, hay unos precandidatos y al final hay un candidato que nos represente y nos una a todos, pues ahí estaremos. Pero todos. usted me mencionó una cosa y es que la disputa ahora va a ser entre los políticos y los apolíticos. ¿Y quiénes tienen más fuerza? No, yo creo que están esos sectores, digamos. Yo creo que hay un segmento de la izquierda radical que representa a Gustavo Petro, que tiene un techo muy bajito. Y ellos van por los apolíticos. No, ellos son la izquierda radical. Se han intentado presentar muchos de ellos como independientes o incluso el Partido Verde como de centro. Pero yo lo decía en estos días en una entrevista, el Partido Verde no es de centro, es un partido de izquierda. Varios de sus militantes vienen de lo que era el M19. De hecho, el Partido Verde viene de cambios de nombre de lo que era el M19. Ahora, está bien, yo no tengo ningún problema, están en la legalidad, Pues, tienen derecho a participar en política, pero son de izquierda y tienen una ideología de izquierda. Pero yo le digo, senador, porque todos los que me mencionó que están como en la baraja del uribismo son los políticos. Sí, hay gente que ha estado en la política, gente que ha estado mucho tiempo en la política. Si se le da la Char, es un señor que ha sido alcalde. Que han sido alcaldes y también empresarios, porque ellos han sido, digamos, políticos y empresarios, pero digamos, sí, digamos, lo que está dentro de los partidos que he mencionado, personas que han hecho política en su vida y que creo yo no se avergüenzan de serlo, porque es que hay política bien hecha y política mal hecha. Y hay quienes posan de apolíticos, pero sufren de la misma politiquería de toda la vida, o hay unos que posan de centro, pero realmente son de izquierda. Todos estos son los temas que seguramente la campaña empezará a dilucidar y a mostrar. En estos momentos en el país está gobernando el Centro Democrático a través de nuestro presidente Iván Duque Márquez. ¿Cómo valora usted la gestión del gobierno de Iván Duque a hoy? No, yo creo, mire, ha sido muy difícil como le ha tocado a todos los mandatarios locales. Nadie se esperaba la pandemia a la que nos hemos visto enfrentados. Una crisis a nivel mundial, no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino lo que ha traído en economía y en otros temas. Y yo creo que el presidente Duque ahí mostró su verdadero talante. Desde el líder tranquilo, pausado, ponderado, que supo enfrentar la pandemia. Evidentemente aquí no había un manual para hacerla,
pero si incluso nos comparamos con otros países como España, por ejemplo, que tiene un mejor sistema de salud, allá llegaron hasta 1000 muertos diarios, donde tenían básicamente que escoger entre los enfermos de COVID a ver quién se moría o quién iba a la UCI. Aquí hemos estado, digamos, muy cerca de esos niveles, pero hubo una reacción inmediata, digamos, una reacción en el confinamiento, en el mejoramiento del sistema de salud, en la atención y esperemos que ahora también en la vacunación. ¿Usted cree que él va a cumplir? ¿El gobierno nacional va a cumplir a cabalidad el plan de vacunación que nos prometió a los colombianos que inicia el 20 de febrero? Estoy seguro. Mire, el presidente, ¿Y no le va a pasar lo de los países vecinos que...? Mire, no le va a pasar y yo creo que eso es una buena pregunta. Por ejemplo, mucha gente decía, hombre, es que México ya empezó a vacunar. Hoy tienen un problema y es que no tienen garantizada la segunda dosis. Y ya entonces los expertos están diciendo que si quien se vacuna una vez no se pone la segunda dosis, no va a tener la inmunidad. O sea que esta negociación que hizo el presidente fue con la segunda dosis incluida. El presidente Duque dijo, yo no pongo la primera hasta que no tenga la segunda dosis garantizada. O sea, el retraso en la vacunación se debió a eso. El retraso en la vacunación se debe a muchas cosas, entre otras cosas que tenemos una demanda mundial para 5 laboratorios que tienen la vacuna. Es decir, literalmente todo el mundo está pidiendo comprar vacunas, incluido Colombia. Y eso hay que ponderarlo también, son miles de millones de seres humanos en todo el globo terráqueo, cientos de países intentando comprar vacunas y evidentemente quienes empezaron pues son quienes tienen los laboratorios allí. Allí ya vienen por ejemplo unos temas complicados y es que por ejemplo Alemania anunció la posible retención de vacunas hasta no vacunar su población por los laboratorios que tienen allí. El tema de COVAX, que es el que estuvo Colombia, que inicialmente incluso la misma OMS dijo que a principios de febrero llegaban las vacunas y ya sabemos que será la tercera semana de febrero. Es decir, lo que la ciudadanía tiene que entender es que esto no es solo un problema de Colombia. Literal, todos los países del mundo están queriendo comprar la vacuna. Y eso es, digamos que en términos de pandemia, pero senador, a ver, hemos visto cómo este gobierno del doctor Iván Duque ha venido copando unos espacios que anteriormente en el país se manejaban con cierta independencia. Está el caso de la hija de la señora que era ministra Alicia Arango en el Banco de la República, la Contraloría, la Fiscalía. ¿Usted considera que esto es sano para la democracia? Mire, el presidente Duque es absolutamente respetuoso. Y a mí, por ejemplo, esa pregunta me llama mucho la atención cuando la escucho acá y en otras partes, porque no oí lo mismo, por ejemplo, cuando el expresidente Santos sí copó los poderes públicos. Recordemos, por ejemplo, la elección de Néstor Humberto pero Martínez fue muy criticado por el Centro Democrático el presidente Santos cuando el nombramiento del fiscal. Pero entonces para algunos no era grave en ese momento y ahora sí lo es. Pero mire, no. No, por eso, es que esa es la pregunta que estoy haciendo. Pero si uno ve, por para el Centro Democrático era muy grave. Uno ve, por ejemplo, hoy Cortes actuando con total independencia. Tanto que, por ejemplo, muy doloroso el momento, por ejemplo, de la orden de captura al expresidente Uribe por parte de la Corte Suprema, con todos los recibieron muchísimas presiones cuando eso pasó. Con todos los cuestionamientos que nosotros tenemos, pero actuaron con independencia, a la vista nuestra, con tufo político y saña, pero lo hicieron. La Corte Constitucional ha tomado decisiones contrarias al gobierno. La Fiscalía General de la Nación ha empezado sus investigaciones con total independencia. De manera que cuando uno afirma que un gobierno está copando poderes públicos, llámese como se llame, el presidente que sea, pues digamos lo que hay que ver es que la contraparte, la organización que uno dice ser cooptada, pues esté actuando en favor del gobierno o en consonancia con lo que el gobierno quiere. Y en este caso lo que hemos visto son poderes públicos. Nadie puede decir que el doctor Felipe Córdoba, el Contralor General de la República, sea de bolsillo. Nadie puede decir que la doctora Margarita Cabello, que venía de la rama judicial, que actuó con independencia de la rama judicial, que pasó por el gobierno, pero que hoy es procuradora, esté actuando, digamos, como una ministra más del gobierno. Es decir, que la independencia no se mide por la forma solamente en la que se nombra el funcionario, sino también si actúan o no con independencia cuando ya están una vez instalados en el cargo. Y yo creo que eso es lo importante de verificar y de ver. ¿Cómo ve usted el nombramiento del doctor Diego Molano como ministro de Defensa cuando ha hecho unas declaraciones muy fuertes que todos conocemos en Twitter y que son bastante, digamos, agrestes con respecto a la defensa de los derechos humanos y de la protesta, etc.? No, a mí el doctor Diego Molano, que no ha tenido como una experiencia que uno diga, esta es la hoja de vida para un ministro de la República.
Bueno, él es un extraordinario ser humano, una buena persona, y la verdad es que ha tenido varios cargos públicos. Digamos, su último cargo, además de estar en la presidencia, concejal de Bogotá, pero ya había trabajado antes en el gobierno nacional, y es un hombre con buena preparación académica y buena experiencia. Yo no sé cuáles son esos trinos que hablen en contra de los derechos humanos. Yo todo lo contrario a lo que he visto Muy es, virales ejemplo, por estos sí, días. pero he visto yo, por ejemplo, en el tema de la protesta, una cosa es la protesta social, legítima, que todos acompañamos y respaldamos, y otra cosa son actos de vandalismo. No podrá uno, por ejemplo, decir que el vandalismo es derecho a la protesta, ni que, por ejemplo, bloquear una calle será contrario a derechos de libre locomoción de otros ciudadanos. De manera que, obviamente, pues todos tenemos trinos que podrán ser más fuertes, pero es un hombre que habla de protección de derechos humanos, que lo ha demostrado y que seguramente lo hará muy bien en el Ministerio de Defensa. Una frase de Santiago para cerrar ya la brecha. Hay política bien hecha y política mal hecha. Yo le tengo una pregunta para que suene casual. Para usted en este momento, ¿quién lo está haciendo mal? Me la pusiste muy dura, ¿no? Yo tengo mucha preocupación con el alcalde Quintero. Tengo muchas diferencias con él. Y me preocupa mucho que esté tratando digamos, de volver, por ejemplo, en el tema de PM, una secretaría más de su administración o otros espacios. Senador, donde hayan tenido. ese tema me gusta mucho porque lo conozco de cerca. ¿Qué variables les hace pensar que él ha manejado a empresas públicas como una secretaría de PM? No, mire, yo me refiero a lo que dijo el doctor Álvaro Guillermo Rendón, que lo conozco hace muchos años, que es un gran profesional, un gran ser humano, y eso es lo que ha dicho él. Es decir, esto, y le creo al doctor Álvaro Guillermo. Y era, Pero usted ejemplo, supo la causal de la salida del doctor Álvaro sí, Guillermo algo de de un PM. contrato, digamos, que estaba allí. Incluso vi a la doctora que estaba ahora encargada de PM diciendo que no habían encontrado, digamos, mala fe en el Pero sí supo qué pasó. No, porque a los televidentes hay que explicarles muy bien cuál fue la causal de la salida, ¿cierto? El alcalde le prometió a la ciudad denunciar a los contratistas de Hidroituango por 10 billones de pesos, porque su promesa de valor era defender los recursos públicos y lo que estaba pasando en empresas públicas, que es sumado a miles de problemas que ha traído esa entidad, como Orbitel, UNE, bueno, varios problemas que ha tenido la entidad que siempre hemos metido debajo de la alfombra, ¿cierto? Siempre Medellín lo ha hecho así. Y el doctor Álvaro Guillermo le iba a hacer conejo al alcalde y a la junta directiva y denunció una filial de Camargo Correa, que es una entidad que tiene 4 billones de pesos en sus haberes, tiene una filial con 400 millones de pesos. Bueno, pero eso no concuerda con lo que dijo la actual directora encargada de PM. La gerente actual, claro, Mónica Ruiz. Claro, y la vi hoy en noticias. No, pero es que no concuerde, es que la junta directiva, el alcalde de Medellín tuvo que declarar insubsistente al gerente de PM eso es otra por historia. esa actuación, pero además Claro, es un documento público. Porque dice que no llegó la renuncia. Por eso, pero la doctora Mónica dice que no encontraron que existiese mala fe en ese contrato, en particular. No, pero es que un contrato no es mala o buena fe, es que un contrato se firma, se hace y ella no puede calificar si eso es buena o mala fe porque no es una jueza. Si la es la afirmación era que le estaban haciendo conejo, es porque tienen que tener pruebas de que había mala fe y le estaba haciendo conejo. Pero digamos, eso es una versión que habrá que contrarrestar. Sí, porque uno pretende o asume una buena o mala fe. Pero la otra es la del doctor Álvaro Guillermo, que también hay que revisarla, y es si había o no presión de nombramientos, de firmas de contratos o de elección de contratistas, porque esa es la otra contraparte y eso es lo que también hay que verificar. Y como te digo, yo le creo al doctor Álvaro Guillermo porque lo conozco y sé que es un hombre muy serio. Ahora, esta discusión seguramente dará para mucho y dará mucho de dónde cortar, pero esas son las cosas que preocupan. Porque, senador, yo puedo calificarlo a usted de muy serio,
ir ahorita y decir, yo creo que es que el senador cometió corrupción allá en el Congreso porque hizo tal cosa. Pero sí me hago pero eso es lo que entender. hay que probar. Pero eso hay que probarlo, Por eso no eso. se puede, Entonces, porque las por palabras eso, lo tienen todo. Pero lo de que hizo Conejo con un contrato de otro, eso es comprobable, porque son documentos públicos Bueno, pero la que misma- existen. pero la El misma doctora CB35 creo que se llama el documento pero que la tiene, misma que doctora tiene la Mónica- gerente en su escritorio. Ya por eso. Pero viendo, digamos, lo que dice la misma doctora Mónica es que no encuentra que existiese mala fe. Si ella es la misma la que está encargada y dice que no hay mala fe, pues entonces, digamos, ¿dónde está el conejo? Porque finalmente, digamos, si hay una No, afirmación... es que el conejo de no que está se en la le mala hace fe, con- sino en los contratos que se firman. No, por eso, pero es que hacer conejo es hacer trampa. Claro, es que hacer trampa es firmar un contrato con una empresa que no tiene cómo responderle a los medellinenses. Por eso, pero si tiene pero- 40 pero millones hacer de pesos trampa- para responderle, entonces De eso se le va a ver acuerdo, pero reflejado para en las hacer cuentas de trampa- servicios a la pero gente. para hacer trampa tiene que haber mala fe. Sí, y de buena fe uno le puede hacer trampa a la ciudad y decir, no, No, qué de pena, buena fe vea, no. yo tenía muy buena No, fe, de buena pero fe. le hice este cambiazo a los No, medellinenses. de buena fe no. Si uno dice que hay conejo, hay trampa y eso hay que denunciarlo con las pruebas y eso tendrá que ir a la justicia. Como lo hizo el alcalde la semana pasada. Perfecto. Eso lo tendrán que definir los jueces. La misma gerente encargada de PM dice, no hay mala fe. Él lo dijo hoy en noticias, así lo vi. Ella Eso será presume parte que de no la hay mala decisión. fe, pero no es una jueza que puede definir si hay buena o mala Perfecto, fe. Eso lo pero, pues, presume una pero gerente que era lo que además sí puede vicepresidenta presumir de él, ¿no? Lo que sí puede presumir uno entonces es que la señora tiene elementos de juicio que seguramente le aportarán a la justicia y si ella considera que no hay mala fe conociendo el proceso, pues seguramente Hay un habrá que tema, creer. senador, que es que también pues, está en el ambiente político y es que el Centro Democrático va a hacer su campaña política de cuenta de los alcaldes alternativos, como Daniel Quintero, como Claudia López en Bogotá, que ha tenido grandes rifirrafes con el gobierno, con el gobierno nacional, pero que sin duda pues, tuvieron un tema de unas revocatorias fallidas que el mismo gobierno nacional creo que está tumbando y que en las audiencias que se hicieron como proceso inicial de la revocatoria, lideradas por uribistas, porque aquí en Medellín, por ejemplo, es un señor Julio que fue candidato al consejo y todo esto, no se mencionaron en ningún momento las causales que pueden revocar a un alcalde, como son el incumplimiento al programa de gobierno, que es a lo que se le promete a la gente, o una insatisfacción ciudadana. Sí. ¿Qué Yo, es vea, yo cierto con es ese esto? tema de las revocatorias me parece que es un tiro en un pie, porque yo creo que las revocatorias están hechas desde el punto de vista legal para que no sean un éxito. Porque es que pelear con un alcalde, llámese como se llame, del partido que sea, es muy difícil, porque los alcaldes tienen medios, tienen burocracia y tienen la inversión del municipio. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista político son complicadas de manejar, cualquiera sea el caso, cualquiera, digamos, sin el nombre. De manera que yo, digamos, el tema de la revocatoria, yo creo que es más efectivo hacer un control político adecuado, cualquiera que sea el alcalde, y el tema de la revocatoria me parece que es peligroso. Yo personalmente respeto a quienes están ahí, acudo a lo que ha dicho el expresidente Uribe y es que el partido no se mete en la revocatoria, pero que deja libertad que los militantes lo hagan. De manera que quien crea que lo debe hacer y quien crea que tiene los elementos, bienvenido a que lo hagan, están en su derecho. Yo personalmente no me he metido en eso porque creo que no es el camino. Yo le hago oposición al alcalde Daniel, haciendo las denuncias que tenga que decir, los comentarios que tenga que hacer, no creo que ese sea el camino. Que el Centro Democrático haga campaña de cuenta de los alternativos, para ponerlo en términos de trovador, si dan papaya sí, porque finalmente los alternativos hicieron campaña basados en el gobierno del Centro Democrático. Yo creo que es un poco la dinámica de la política. Estamos en orillas distintas. La doctora Claudia López, por ejemplo, o el alcalde de Cali o el alcalde de Quintero, de alguna forma hicieron campaña denotando incluso los errores del gobierno, que los hay, por supuesto, y pues obviamente esa es nuestra tarea también desde la otra orilla. De manera que yo creo que la revocatoria, como movimiento ciudadano, respetable, que lo hagan hasta donde crean que lo deben hacer. Yo personalmente hago oposición, no me meto en revocatoria porque creo que están mal diseñadas las revocatorias en términos generales y legales, pero pues es un derecho ciudadano. Senador, el tiempo en televisión es muy corto, pero ya habrá un momento para que tengamos más conversaciones y debatamos sobre la opinión del país. Muchas gracias por haber venido a Un Toque de Romero. Aquí estuvo el senador Santiago Valencia. Ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero.
toque de romero, un toque de romero, un toque de romero, ¿y qué? Y un toque de romero.